Bienvenidos al avance del capítulo 4 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Enrique y Karina se acuestan en la cama y se entregan al amor. Por otro lado, Sofía va donde su nieta y le pregunta qué está haciendo. Luciana le muestra un anónimo sobre su papá. Sofía, ya cansada, se pregunta con qué motivo vienen a molestar. Luciana le responde que no lo sabe. Sofía le recuerda que ninguna de ellas tiene la culpa de ese fraude. Luciana lo entiende, pero le aclara que no es la primera vez que reciben algo así. Sofía le da la razón. Luciana le implora que mejor no hablen más del tema. Sofía está de acuerdo, ya que se siente demasiado vieja para eso. Más tarde, Luciana recibe una llamada de Inés, por lo que contesta y la saluda. Inés responde de igual manera y le pregunta cómo le ha ido en su nuevo trabajo. Luciana le dice que bien con Karina, aunque casi no hablan porque siempre anda con prisa. Inés asume que se encontró con el padre de Gaby y le pregunta cómo le ha ido. Luciana le responde que es buena persona y que, además, le pidió ayuda porque un caso se le complicó. Inés se alegra por su trabajo y se disculpa por no haberla llamado antes, explicándole que el tema de su hijo no la ha dejado pensar. Luciana le pregunta qué pasó. Inés le cuenta que a Adrián le robaron la camioneta. Luciana no lo puede creer y pregunta por qué nadie le avisó. Inés le pide que no se preocupe y se despide, avisándole que su hermana llegó. Por otro lado, el Greñas le exige a Memo que se lleve en su carro, o de lo contrario, llamará a la policía. Memo le pide que se calme, ya que es un bien para todos, aclarando que solo deben venderlo por partes y así se le paga. Germán interviene y le pregunta al Greñas si quiere $500,000. Este responde que lo hará si le pagan el triple. Germán le aclara que el trato será por $1,500,000, así que le ordena desarmar la camioneta ese mismo día. El Greñas acepta sin problema. En la tienda de abarrotes, la vendedora le pregunta a Omar qué está esperando. Él responde que, a esa hora, siempre esperaba a Tobías con su sonrisa para relajarse. La joven menciona que también siente un fuerte dolor. Omar no entiende por qué esas personas malas dejaron tirados a sus hijos. Fabi recuerda cómo Tobías iba a su tienda para estar con ella. Mientras tanto, Elena, acompañada de Alexandra, visita a su hijo y le dice que alguien quiere hablar con él. Alexandra intenta hablar, pero la culpa que siente no se lo permite, y solo le dice a Elena que le duele verlo tan mal. Elena la comprende, ya que siente lo mismo y teme que no despierte nunca. Sin embargo, le da rabia que el responsable de lo sucedido siga libre. Al mismo tiempo, Mariana le pregunta a Inés por qué un policía fue hasta su casa a interrogarla y por qué asaltaron a Adrián y a Memo. Inés le explica que era el fiscal. Mariana le pregunta qué le dijo. Mariana responde que no sabía nada sobre el robo, pero que cuando la llamó, pensó que algo estaba pasando. Inés, nerviosa, le pregunta si está segura de haberle dicho eso al fiscal. Mariana responde que sí y exige que le explique qué está ocurriendo. Inés le aclara que el asunto es grave y que sus hijos están involucrados en el accidente. Mariana, confundida, le pregunta a qué accidente se refiere. Inés le explica que al atropello de los muchachos. Mientras tanto, Alexandra le da ánimos a Elena, asegurándole que todo estará bien. Para su sorpresa, Daniel comienza a despertar. Elena se alerta y llama a un doctor. Daniel observa a Alexandra y la reconoce por el accidente. Mariana cuestiona a Inés sobre qué estaban pensando cuando le mintieron a la policía. Inés le responde que era la única opción que tenían. Mariana la corrige, diciendo que Adrián es el único culpable porque él venía manejando. Inés le dice que no es así, porque Memo también es responsable. Mariana le advierte que esto es un problema muy grande y que no piensa dejar que su hijo quede involucrado. En ese momento, llega Luciana y, al verlas discutiendo, pregunta qué está pasando. Mariana le dice que justo llegó para enterarse del desastre. Por otro lado, Roberto llega a casa, pero al ver el coche de Enrique estacionado afuera, decide entrar para ver qué sucede. Mientras tanto, Karina y Enrique se dan un beso de despedida. Al salir, Roberto lo sorprende y le comenta que nunca lo había visto en casa de Karina. Luego, le pregunta cómo le va con la investigación. Roberto le responde que han descubierto muchas cosas desde la última vez, aclarando que, con la tecnología actual, ya nada se puede ocultar. Enrique, intrigado, le pregunta qué descubrieron. Roberto le dice que muy pronto darán con los culpables y las personas involucradas, porque ni los que se creen poderosos se van a salvar. Enrique le pregunta qué quiere decir con eso o si acaso cree que su hijo es culpable. Roberto le responde que no se trata de creencias, sino de evidencias. Enrique le dice que cuando las tenga, podrán hablar. Roberto le sugiere que hable con claridad. Enrique le pregunta qué es lo que quiere pedirle. Roberto le responde que,
Si Adrián coopera y cuenta exactamente lo que pasó esa noche, él podría hablar con el juez para que le den la pena mínima. Además, podría salvar su reputación y su carrera. Enrique le dice que sería una buena propuesta si su hijo fuera culpable. Roberto le aclara que esa es su oferta, pero si insiste en cubrirlo, también terminará tras las rejas. Luciana, por su parte, pregunta qué está pasando. Inés le responde que es sobre el robo de la camioneta de Adrián. Luciana confiesa que se asustó mucho cuando los encañonaron y pregunta a Mariana cómo está Memo. Mariana le responde que su hijo estará mejor cuando la policía aclare todo. En ese momento, aparece Adrián. Luciana lo abraza, angustiada por el asalto en la carretera. Adrián, asustado, le confiesa que no ha podido dormir. Inés interviene y le sugiere que le cuente lo mismo que declaró con Memo en la fiscalía. Adrián asiente y se marcha. Luego, le dice a Mariana que hará como si nunca hubiera escuchado que quiere entregar a su hijo. Mariana le aclara que defenderá a su hijo, cueste lo que cueste. Inés le pide que no diga eso, ya que su hijo fue quien le dio las pastillas a Adrián. Mariana se resiste a creerlo, pero Inés le cuenta que él llevó el auto para que lo desmantelaran. Además, Memo fue quien le dijo a Adrián que dejaran el cuerpo en vez de llamar a la policía. Mariana se niega a aceptarlo y asegura que su hijo no haría algo así. Inés le menciona que ya lo confesó y que, si Memo se echa para atrás, Adrián y su novio lo delatarán. Le aclara que lo único que pueden hacer es apoyarlos. Por otro lado, Roberto le recomienda a Enrique que piense bien las cosas. Enrique sabe que solo quiere conseguir medallas a costa de su hijo. Roberto le pide que no se equivoque, pues él es el político, mientras que su único trabajo es hacer justicia. Enrique le exige que busque a los verdaderos culpables del asalto a su hijo. Más tarde, Enrique llama a Karina y le pide que no salga. Se encontró con su ex al salir y lo va a fastidiar por el asunto de su hijo. Le ordena que hable con él para averiguar por qué está culpando a Adrián de un delito. Minutos después, Enrique le dice a Karina que tiene que contarle algo sobre Enrique. Ella le pregunta si va a ayudarla en algo, ya que la última vez que le pidió ayuda, él se negó. Roberto le aclara que no puede hablar sobre sus casos y que está preocupado por su hija. No quiere que nada malo le pase, por lo que le recomienda mantener distancia con Enrique. Karina le dice que eso es imposible, ya que su trabajo es estar cerca del candidato. Roberto le advierte que sus vidas están expuestas y que quedará mal parada si decide estar con él. Karina le pide que se explique mejor. Roberto le dice que el candidato está cometiendo un delito al encubrir a su hijo. Karina le pregunta si tiene pruebas. Roberto responde que no hay nada concreto. Karina lo mira y le pregunta si acaso quiere que renuncie por simples suposiciones. Roberto se le acerca y le pide que no confunda las cosas. Karina le responde que no las confunde, sino que él siempre ha odiado su trabajo. Roberto lo niega. Karina le dice que solo quiere fastidiarla. Roberto le advierte que después no diga que no se lo advirtió. Karina insiste en que solo son suposiciones. Roberto menciona que nadie le creerá cuando diga que no encubría a un criminal. Por otra parte, Adrián le cuenta a Luciana que se siente terrible porque todo es su culpa. Luciana le pregunta por qué lo dice. Adrián le explica que, el día del asalto, atropellaron a los dos muchachos que salen en las noticias. Luciana no lo puede creer y le pregunta si se refiere a los hermanos Saldaña. Adrián le responde que sí. Mientras tanto, Daniel despierta del coma y exclama que le duele mucho la cabeza. La doctora le explica que se debe al fuerte golpe del accidente. Elena le dice que lo importante es que está despierto. Daniel pregunta dónde está Tobías. Omar le responde que su hermano no pudo venir. La doctora menciona que al día siguiente le harán exámenes para su recuperación. Daniel le pide a sus padres que le digan a Tobías que lo visite. Omar, con gran dolor, promete que así será. Luego, Omar le pregunta a la doctora cuándo pueden decirle que Tobías murió. Ella le responde que es mejor esperar a que se recupere. Al mismo tiempo, Luciana le pide a Adrián que no se culpe por el accidente de los muchachos. Adrián se lamenta, asegurando que, si no lo hubieran asaltado, nada habría sucedido. Luciana entiende que fue una situación difícil, pero su camioneta era lo único que podían entregar. Adrián menciona que había otras cosas que hacer. Luciana le implora que deje de pensar en esas personas que abandonaron a los heridos sin piedad. En ese momento, llega Enrique y saluda a Luciana. Adrián, muy nervioso, le comenta que le estaba contando a Luciana que, con la camioneta que le robaron, atropellaron a dos personas. Enrique le asegura que todo está bien. También le informa a Luciana que en uno de los cuerpos encontraron pintura de la camioneta y, por eso, él y Memo tuvieron que declarar. Luciana le pregunta si encontraron la camioneta.
Enrique le responde que no, pero espera que la hallen para demostrar que su hijo no tuvo nada que ver con el accidente. Luciana le pide a Adrián que no se preocupe, pues no tuvo la culpa de lo sucedido. Esa noche, Memo comienza a quemar su ropa. Mariana llega y le pregunta qué está haciendo. Memo le responde que está quemando ropa vieja. Mariana nota que tiene sangre y le pregunta si es del muchacho. Memo, asustado, le confiesa que teme ir a la cárcel si lo descubren. Mariana le pregunta si no siente culpa por lo que hizo. Memo le responde que sí, porque también tiene sentimientos, y le pide que no lo juzgue. Mariana le asegura que siempre lo apoyará. Por otro lado, Alexandra le informa a Adrián que Daniel despertó. Adrián se alegra y pregunta si está segura. Ella le responde que sí, pues lo vio abrir los ojos, aunque Daniel la miró con terror. Adrián se preocupa y dice que no es posible que los haya reconocido. Alexandra le advierte que nada será como antes. Adrián la abraza y le asegura que sí lo será. Luciana, por su parte, ayuda a Gaby con su maqueta del sistema solar. En eso, llega Roberto del trabajo, muy molesto, y empieza a reprender a su hija. Gaby se entristece. Luciana se acerca a Roberto y le recomienda que no se desquite con su hija por un mal día en el trabajo. Roberto admite que tiene razón, pero aclara que jamás se desquitaría con ella, pues parece ser la única que lo ve como un ser humano, mientras que los demás lo perciben como una fiera que solo busca justicia. Luciana le aclara que ella no lo ve así, sino como un hombre bueno que a veces dice cosas sin sentido. Roberto sonríe y le dice que nadie le había dicho palabras tan bonitas. Luciana lo anima a ir con su hija mientras ella le prepara café. Roberto acepta y ayuda a Gaby de la mejor manera que puede imaginar. Mientras tanto, Francisco pregunta a su familia cómo es posible que sus nietos sean víctimas de la delincuencia, y además, que el fiscal los culpe de la muerte de ese joven. Enrique le responde que es evidente que solo quiere lucirse. Inés interviene y sugiere buscar a alguien que los ayude. Francisco decide apoyarlos, pues si las sospechas del fiscal llegan a la prensa, le costará caro. Inés y Adrián le agradecen su ayuda. Luego, Enrique se le acerca y le da las gracias. Francisco le sugiere enfocarse en su campaña presidencial, mientras él se encargará de poner un alto a quien se atraviese. Al día siguiente, en el funeral de Tobías, Elena le confiesa a Luciana que no sabe cómo darle la noticia a Daniel. Al mismo tiempo, Enrique le pregunta a Karina si habló con su ex sobre el asunto. Karina responde que sí, aunque no le dijo nada, pero aseguró que tendría pruebas. Enrique pregunta si ya las tiene. Karina le responde que dijo que no era nada concluyente. Enrique asume que solo lo está fastidiando. Karina lo duda, ya que él es intachable y no se deja comprar. Enrique la acaricia y le dice que suena como una mujer enamorada. Karina le asegura que jamás, y se besan. Más tarde, Enrique llama a Germán y le pregunta si ya cerró el asunto de la camioneta. Este le responde que está en eso. Después de la llamada, Memo decide salir con el dinero listo, pero Germán lo detiene, ya que Roberto y sus compañeros llegan al taller de El Greñas. Mientras tanto, Luciana lleva a Gaby a casa para presentársela a su abuela. Sofía la recibe con un fuerte abrazo. En ese momento, ven en las noticias que Enrique estará presente en un evento. Por otro lado, Karina le informa a Enrique que la nota sobre su hijo está a punto de publicarse en Internet. Al oírlo, Enrique se preocupa. Mientras tanto, Germán, al ver que la policía no se retira, ordena a Memo que llame a El Greñas para que no salga. Enrique, por su parte, informa a la prensa que acabará con todos los criminales del país. Mientras tanto, Karina discute con un periodista porque no cumplió su promesa. El hombre le aclara que fueron órdenes de su jefe. Acto seguido, interrumpe la conferencia y le pide a Enrique que explique qué relación tiene su hijo Adrián con el atropellamiento de los hermanos Aldaña. Al mismo tiempo, El Greñas contesta la llamada de Memo y le pregunta qué pasa. Memo le advierte que no salga porque la policía está afuera. Sin embargo, para su mala suerte, la puerta ya está abierta y los agentes esperan para entrar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.